Cierre de temporada en tramos de tierra. El fin de pasado se celebró el Rally de Tierra en Borja, donde no hubo sorpresas con la victoria del equipo Serrat Tort, y que a este copiloto le sirvió para obtener el Campeonato de Aragón. El tercer puesto de José María San José le supuso vencer entre los aragoneses y cosechar sus únicos 70 puntos del campeonato. El campeón provisional del certamen, Juan Manuel Agoiz, sumó los 64 puntos que le afianzaron en el título final. En clases, nuestro fotógrafo de cabecera, Fernando Labarquilla, se proclama vencedor en clase 2 y en escuderías SLT Racing recupera el subcampeonato a costa de la escudería Santa Bárbara. ¿Un aragonés Racing por el mundo? Podría titular la entrevista de la semana, puesto que pude hablar por vídeo con el turolense Fran Rubio, un ingeniero aragonés en la Fórmula 4 alemana. Lo tenéis en la entrevista. En la sección de ilustres ha entrado un amigo, don Jaime Balañá Vidal, un referente de los rallies y montaña a nivel regional y nacional. No hay carreras este finde, y esta vez creo que no me equivoco, a la espera de que se celebre el slalom de Andorra, donde se juegan el título Díaz Concha, Fortuño y Villaro. En damas ya se proclamó campeona provisional Marta Cabello. Tuvimos a Laura Aparicio en Francia, en el circuito Paul Ricard, compitiendo en los denominados Juegos Olímpicos de Automovilismo que organiza la FIA. Próximamente nos contará su experiencia como seleccionada por el equipo español y la podremos ver en la entrevista la próxima semana. Nada más. Gracias por seguir enviando material fotográfico y audiovisual y así conseguir un cajón de fotos que refleje nuestra historia aragonesa del automovilismo. Es todo por ahora. Nos vemos el jueves de nuevo. Un abrazo.